Bueno, buenas tardes, compañeros. Primero, antes que nada, agradecerle a la ministra Teresa Parodi, agradecerle al secretario de Coordinación para el Pensamiento Nacional, Ricardo Foster, saludar también acá a los luchadores como Eve Bonafini, como todos los que están presentes, todos los compañeros y compañeras, que permítanme una pequeña reflexión con un mínimo aire revanchista. La verdad es que cuando se lo designó a Ricardo en la Secretaría de Coordinación para el Pensamiento Nacional, recuerdo la absoluta hostilidad, violencia, la realmente manifiesta digamos, persecución prácticamente que se hizo sobre esta idea de armar una secretaría en nuestro Ministerio de Cultura para que dé lugar, y en aquel momento incluso se burlaban del nombre, ¿no? ¿Coordinación de qué? Adoctrinamiento. Le dijeron cualquier pavada, como suelen hacer, pero la verdad es que me parece que no se esperaban esto. No se esperaban como no se esperaron tantas cosas que ocurrieron en los últimos años. Los sorprende que, por ejemplo, en este foro de 3 días ya de extensión haya una enorme afluencia de gente de todas las edades, de todas las generaciones, de jóvenes, no tan jóvenes, y especialmente la presencia de los jóvenes, el interés de los jóvenes, y creyeron, creo, Ricardo, porque yo cuando te oía a vos dar la discusión sobre lo que pensabas hacer, creyeron de nuevo, otra vez más, equivocadamente, que era verso, que era mentira, porque creen internamente que algunas cosas en América Latina, en Argentina, son imposibles. Creen que es imposible que en Argentina juntemos a intelectuales, a pensadores, a políticos de toda América Latina, de la Europa. Yo leía el programa que me proporcionaron, está viejo, porque sé que después vino más gente, pero con gente de Estados Unidos, México, Uruguay, Brasil, Colombia, España, Bolivia, Perú, Ecuador, Italia, Paraguay, Irlanda, Chile, El Salvador, Portugal, Grecia, Francia y más países, pero intelectuales también interesados en dar estas discusiones y en fundir lo que es el pensamiento, lo que es la creación intelectual con la política. Y eso es un poco, creo yo, el mandato que tuvo Ricardo de la Presidenta de la Nación. Y, de nuevo, los sorprendimos, pero los sorprendimos a ellos. Nosotros lo único que podemos decir de este foro es que es un acierto, que es un paso más, que es importante, que abre un camino, como tantas cosas que se han hecho estos últimos 10 años. Y que la derecha, el pensamiento ortodoxo, el pensamiento conservador se sorprende, como se sorprendió cuando pensaba que el gobierno estaba liquidado, nuestro gobierno, tantas veces que nos dieron por liquidados, por muertos, porque nos quedaban días. Se sorprendieron y se volvieron a sorprender hace poquitos días, ese 1 de marzo, cuando realmente estuvieron colmadas las calles de la capital federal. De gente, quiero decirlo porque yo tuve la oportunidad de caminar desde el Ministerio, bueno, como pude, pero desde el Ministerio hasta el Congreso para ir a escuchar a nuestra Presidenta, pero de gente organizada, gente suelta, y gente que estaba, y ese era el ánimo me parece, no defendiendo de los innumerables, incesantes ataques a los que someten a la Presidenta, a los que someten a este gobierno, a los que someten a todos los gobiernos progresistas, a todos los gobiernos que son de estos nuevos impulsos que hay en la América Latina. No estábamos ahí con ánimo de defensa, no estábamos ahí con miedo, estábamos ahí 12 años después festejando que una presidenta democrática estuviera abriendo las sesiones del Parlamento de cara al pueblo.
estábamos festejando, y que me parece que tienen que tomar nota de esto, no era un aire de fin de ciclo, era un aire de continuidad y de comienzo. Que aprendan a no dar por muertos a los procesos populares, porque los pueblos no mueren, los pueblos luchan, siguen y vencen. No te asustes, no es que no pensé qué decir en esta charla, a dar otro discurso que tenía preparado. No, vamos a hablar del título de la charla un poco, porque yo a veces trato de atenerme a lo que dice el título de la conferencia que me toca dar. Yo vengo de un pasado no tan lejano para mí, con lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, parece de la prehistoria, pero la verdad que me dediqué 15 años a dar conferencias, a dar clases, a investigar, a ser un hombre de la academia y de la política, porque lo tengo acá en esta mesa a Mariano Recalde, que sabe muy bien y que compartimos también con alguna satisfacción cuando la prensa opositora nos trata de catalogar y decir, bueno, este no sirve porque es un académico, bueno, este no sirve porque es muy joven, bueno, este no sirve porque es muy de izquierda, bueno, este no sirve porque no entiende nada. Bueno, ustedes lo vieron, es permanente ese ataque, encasillarnos. Yo lo veo también por la calle, hay gente que lee eso, que sigue comiendo muchas veces esa basura que le quieren dar y que se lo cree. Y nos trataban de encasillar en algún lugar, por jóvenes no servían, por venir de una experiencia de formación académica no servíamos, por cualquier cosa, cualquier excusa es válida, porque si fuéramos lo contrario también nos hubieran atacado. Si fuéramos viejos, sin formación, imagínense, ministro de Economía viejo, ya está quemado, sin... Por eso, pero lo que quiero decir es que nos pegan por jóvenes, pero nos podrían haber pegado por viejos, por estar formados, nos podrían haber pegado por estar sin no tener formación. Así que el factor común es pegarnos por todo, generar un ánimo de la gente, ponernos a la gente en contra. Eso también se vio este 1 de enero, la inefectividad que tiene esa maquinaria últimamente, la falta de eficiencia que tiene esa maquinaria de la mentira para que la gente se siga tragando la pildorita esa del desánimo, la pildorita del odio, la pildorita de la mala onda, la pildorita de pensar que al país le va pésimo cuando a uno le va bien, y entonces ¿dónde está ese país que le va pésimo? Que hay crisis y que uno va a perder el trabajo cuando se puede ir de vacaciones. Lo hemos vivido, pero quiero decir que nosotros, con Mariano, porque lo tengo acá, provenimos de la academia, de la investigación, pero venimos de la militancia política. Lo hacemos y porque quiero hablar del título de esta conferencia y un poco de mi experiencia personal vinculada con el título de esta conferencia. Realmente venimos de la militancia. Yo creo que a Mariano, esto, aunque no lo crean, no es una conspiración, pero a Mariano Recalde lo conozco desde el 84, cuando entramos al mismo colegio secundario, y inmediatamente después de haber entrado al colegio secundario, ambos nos pusimos a militar en el centro de estudiantes. Ambos fuimos representantes de nuestra división, de nuestro curso, en ese centro de estudiantes que había sobrevivido durante toda la... Sí, está retornando, ¿no? Que había sobrevivido durante toda la dictadura, en la clandestinidad. Un centro de estudiantes, la revista de nuestro colegio, no se había dejado de publicar durante todos esos años negros de dictadura militar que vivió la Argentina. Perduró el centro organizado en la clandestinidad, es el Nacional Buenos Aires, tenemos. Tenemos, no nosotros, no los que fuimos a ese colegio, tenemos los argentinos también que lamentar muchos desaparecidos del Nacional Buenos Aires. Y sin embargo el centro de estudiantes continuó, y cuando volvió la democracia,
y esto hace a cuento por el tema de la nueva generación y las reflexiones que empecé a tener yo, porque la verdad que yo provengo de la economía. Estudié un ratito sociología, ayer lo vi, no, ciencias políticas, pero en sociales. Y un año, creo, y después me dediqué a las dos carreras juntas, después seguí economía. Pero porque me di cuenta que había una economía que tenía que ver con las ciencias sociales. Había una economía donde uno podía poner en juego sus inquietudes acerca de no las finanzas, los números ciegos, no los modelos ortodoxos, sino la vida y las necesidades del pueblo. Había una economía de esas. Estaba oculta, estaba silenciada, pero había. Cuando me di cuenta de eso, me concentré en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero pensaba en la cuestión de la generación, porque nos conocimos en el centro de estudiantes nosotros. En aquel momento éramos pibes, éramos recién entrados, no sé qué edad tiene uno, 13 años, no sé cuánto es. ¿Quién? Cuando entras al secundario. Ah, 13. 13 años. No, ahora un poquito más. Pero se van a cumplir 25 años, Mariano, de que egresamos del secundario. Así que para jóvenes estamos medio pasados. Pero de todas maneras, empezando ahí en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo creo que en ese momento, por lo menos a Mariano y a mí, no a todos los que hoy estamos y formamos parte del movimiento kirchnerista, pero ahí se forjó, se le dio una horneada a lo que yo llamaría nuestra generación, la de Mariano y la mía, porque me puse a pensar, sin saber, porque no soy estudioso de esto, qué quiere decir la palabra generación. Claro, cuando uno lee el título le convendría saber qué quiere decir lo que dice el título. Este título tenía la nueva generación ante la disputa del presente, por lo menos 3 términos que requieren un poco de estudio y que permiten diversas interpretaciones. Nosotros los economistas somos muy de tener claridad en los términos, porque en general están asociados a números, pero esta idea de nueva generación, disputa, presente, ¿qué es la generación? ¿Qué es la disputa? ¿Qué es el presente? 3 preguntas que me hacía y en este momento tendría que dejar esta conferencia porque la verdad que no sé ni qué es la generación, ni qué es la disputa. Y me incomoda hablar de algo que no termina de cerrar. Pero quiero decir que mi generación, la que yo comparto directamente con Mariano, porque la generación probablemente se pueda definir en términos más numéricos, ¿no? Cada 10 años, cada 15 años, habrá un consenso, cada 12, 13,5, no sé. Cada cuánto se establece que se inicia una nueva generación. Pero yo creo, y creo lo mismo que en economía, que los números, por más redondos que sean, que terminen con 2 ceros, que terminen con un 0 y sea una década, no sirven para periodizar nada. Ni la historia económica. Así como... Entonces, me parece que las generaciones se crean con acontecimientos. Y con acontecimientos que obviamente tienen un ribete político, pero tienen también un ribete económico. Son las 2 cosas. Pero yo voy a hablar del acontecimiento político, porque nuestra generación es hija de la vuelta de la democracia en la Argentina. Es participante de esa primavera alfonsinista. Quiero dar 2 datos personales sobre eso y quiero hacer un reconocimiento también a la vuelta de la democracia, a muchos de los teóricos de la vuelta de la democracia que pasaron por estas mesas, una generación anterior a la nuestra, tal vez la de los 70, la de otra primavera que no fue la alfonsinista, la llamada primavera camporista en aquellos años. Y recuerdo también, porque lo leí en los diarios, que cuando algunos funcionarios que estamos ahora, formamos parte del gobierno, llegamos al gobierno, algunos hablaban de la primavera camporista. 12 años viene durando esta primavera, compañeros. Y entonces, nuestra generación nació al calor de la vuelta de la democracia. Nosotros teníamos 13 años, recién llegábamos a la vida adolescente y creo, esto es muy arriesgado, yo creo que ese momento cuando uno pasa de ser niño, empieza a ser adolescente, adulto, cuando entra a la secundaria, por ahí debe andar. Es un momento donde las impresiones políticas que tiene, más allá de lo demás que ocurre en la vida, se vuelven imborrables. Y yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos el secundario veníamos de la dictadura, pero no teníamos mucha conciencia de que estábamos en la dictadura, no teníamos demasiada conciencia
de dónde estábamos, como ocurrió con muchos argentinos, como ocurrió con buena parte de esa llamada clase media, de la que nosotros también, por pertenencia de nuestros padres, fuimos hijos, que estábamos en un mundo que en realidad era inexplicable. Y éramos hijos en ese momento del silencio, de muchos silencios. Eso, cuando explotó la llamada primavera alfonsinista, porque vino la democracia de nuevo, ¿se acuerdan ustedes? Muchos de ustedes no, pero el destape, se volvieron a ver chicas en paños menores, pero mayores que los que se ven ahora, pero menores igual que los que se veían antes, en las revistas, en los kioscos de diario, ¿te acordás, Mariano? Fue una explosión. Y nosotros me acuerdo que teníamos un hobby prácticamente, era la conducción del centro, creo que al principio era del Partido Comunista, después fue de los radicales, bastante rápido me parece, después fue de los radicales, pero el centro de estudiantes nos convocaba y era prácticamente un hobby, día por medio a cortar la calle. Íbamos a cortar la calle, era Bolívar, ¿no? Íbamos a cortar la calle Bolívar, no sabíamos ni para qué, pero estábamos ahí cortando la calle Bolívar y en esas reuniones, en esos mitines callejeros, y se le fue forjando a uno la identidad política. Hablo de esto porque ese es claramente un corte generacional. Decía lo de los 10 años porque Hoffman, por ejemplo, habla del corto siglo XX, ¿no? Que el siglo XX es el siglo XX en los números, pero en realidad hay ciertos acontecimientos que determinan que como unidad sea más breve, ¿no? Creo que llega hasta la caída del muro y la Primera Guerra Mundial. Bueno, uno podría discutir toda la vida, pero yo coincido con esto, con que son esos acontecimientos los que le dan la impronta al pensamiento de una generación, a las aspiraciones de una generación. Y yo creo que eso, Mariano, nos puso a nosotros muy tempranamente a militar, y lo que les quiero decir es que de militar, Mariano y yo, más cerca, más lejos, no paramos nunca, hasta el día de hoy. Pero quiero decir algo, porque es importante, teniendo la EVE cerca y teniendo en cuenta la importancia que tuvo el tema de los derechos humanos durante el alfonsinismo, durante la vuelta a la democracia, fue un eje de las campañas, fue un eje del gobierno. Y yo me acuerdo que una de las primeras lecturas políticas que hice fue el Nunca Más. El Nunca Más lo leímos todo, y yo creo que en ese momento, cuando leíamos el Nunca Más, que todavía hubo un acontecimiento, un muchacho ahí que militaba en el centro de estudiantes, creo que era radical, y que te acordás, Mariano, que un día lo levantó un auto, se lo llevó a dar una vuelta, lo devolvieron, estábamos ya en el 85, 86 o después. Pero todavía estaba presente, bueno, por supuesto, Semana Santa, por supuesto, todo lo que ocurría en esa época. Estaba presente todavía la dictadura, era una bisagra, y la principal lucha era terminar con ese oscuro pasado, pero yo leí el Nunca Más y me acuerdo que mis padres también leyeron el Nunca Más y todos nos enteramos, algunos ya lo sabían, por supuesto en carne propia, otros estaban ya militando, pero otros nos enteramos, porque éramos chicos o porque no estaba tan presente en los hogares, nos enteramos de las atrocidades, del genocidio que se había cometido en el país. Y yo lo quiero decir que nosotros hicimos una entrada de la política donde realmente un elemento presente era el miedo. Un elemento presente era el miedo, porque uno leía a los 13, 14 años las pesadillas que yo tenía después de leer los relatos que aparecían en el Nunca Más. Claro, porque era un mundo de pesadillas y estaba ahí y había estado atrás. Y quiero hacer un comentario que no sé si es del todo correcto, pero quiero hablar de lo que me pasó a mí, lo que me ocurrió a mí. La verdad que haber llegado con todo ese ímpetu y lo que nosotros en aquel momento vivimos como la enorme traición de las leyes de impunidad, como la enorme traición de las amnistías posteriores, fue una especie de castración política para muchos. ¿Por qué? Porque nos habían mostrado lo que habían hecho, nos habían mostrado con lujo de detalle todo lo que había ocurrido en la Argentina y después resulta que nos decían a nosotros, los que estábamos militando por eso, que por diferentes factores, por presiones, por miedo, por arreglos, los iban a perdonar. Yo creo que eso fue un golpe de muerte, en la subjetividad. Una enorme decepción, y yo creo que eso quebró muchísimos compañeros.
y quebró muchas organizaciones también. Por supuesto que no hablo de hijos, por supuesto que no hablo de los que de una forma o de otra seguimos militando, porque eso vino seguido de otro momento de forjación, así de conciencia, como fue el neoliberalismo más extremo que se empezó a vivir después. Podríamos discutir un poco qué pasó en esos primeros años del alfonsinismo, pero yo como economista le puedo hablar del Plan Primavera, del Plan Austral, de las hiperinflaciones y de lo que después terminó desembocando, y una breve nota al pie sobre el presente, porque me parece que un poco el programa de la derecha, si algo tiene, es que es tremendamente reiterativo, es adivinable. Lo que querían armar el año pasado, lo que trataron de armar tantas veces, con 10 corridas cambiarias durante el gobierno de Cristina y durante el gobierno de Néstor, es ese clima económico que es la antesala, que es lo que genera, lo que moldea las subjetividades, las ideas, la necesidad del ajuste de las políticas neoliberales. Quieren generar desesperación económica, crisis económica, no lo lamentan, quieren generarlo para después imponer sus planes de ajuste. Eso hicieron al final del gobierno de Alfonsín, eso soñaron con hacer estos 12 años, una vez tras otra, y nunca lo pudieron hacer. Y esa fue, valorando por supuesto esa figura de Ricardo Alfonsín, su inclinación, su fervor por la cuestión de los derechos humanos, quiero decir que también en la economía, así como en los derechos humanos se truncó una trayectoria y se retrocedió, se volvió atrás, con el agravante, digo yo, de habernos mostrado qué era lo que estábamos discutiendo todos nosotros. Porque nos mostraron a todos lo que habían hecho y sin embargo nos dijeron que había que perdonarlos. Pero en economía también ocurrió algo parecido. En la economía también ocurrió algo parecido, porque se empezó con algunas políticas heterodoxas, se empezó con alguna resistencia a los organismos multilaterales de crédito, pero eso terminó desembocando en lo que fue la década de los 90 y el neoliberalismo en su versión más álgida, en su versión más amarga, en su versión más descarnada, que vivimos a partir del 91 en la Argentina. Pero quiero decir que los dos puntos, y me parece que a mi generación eso le quedó claro, es que en los dos puntos, tanto en la cuestión de los derechos humanos del comienzo de la democracia como en la cuestión económica, lo que le faltó, y no voy a decir un gobernante, un político, un partido, lo que voy a decir es que nos faltó como experiencia, lo que nos faltó como pueblo, en ese momento lo que nos faltó fue el coraje, la valentía que se necesitaba para enfrentar a los poderes hegemónicos, a los poderes concentrados. Es decisión, pero es también valentía. Ustedes fíjense que cada vez que este gobierno trataron de generarle una situación de caos económico, tuvimos a nuestra presidenta denunciando con nombre y apellido a los responsables. Y eso cambia la historia. Y me parece que en aquel momento faltó. Y después vinieron los 90 y la noche neoliberal. Y ahí también hay una generación que transcurrió su adolescencia. A mí no me había tocado. Transcurrió su adolescencia durante el neoliberalismo. ¿Y se acuerdan lo que era el neoliberalismo en términos de política? Se hablaba del final de la política, del retiro así, de la desmovilización, del desprestigio de la política, de las organizaciones. Eran malas palabras. Se instaló ese discurso y fue real, porque ahí también nosotros, y también con Mariano, me tocó seguir militando. Yo me acuerdo de una canción de nuestro movimiento, de nuestra juventud, que dice: resistimos en los 90. Y resistimos en los 90. Y resistimos en los 90, porque nosotros seguimos organizándonos, con muchas limitaciones. Era un momento donde a la gente no le importaba la política, nos decían, había muerto la política. A los Fukuyama, pero peor, porque era día a día, en la cotidianeidad. Nosotros nos tocó hacerlo en la militancia universitaria en aquel momento, y tengo acá al lado a Camila, con las mismas luchas. Con las mismas luchas.
con la ley de educación superior, con las mismas luchas, con las luchas vinculadas a que queríamos una universidad pública, gratuita, de calidad, cogobernada, democrática, una universidad al servicio del pueblo, de las transformaciones. Una universidad al servicio de las luchas populares. Y eso es lo que hicimos, a nuestra manera, como se le podía llegar a la gente. Yo estaba en una carrera economía, en una facultad de 60.000 estudiantes, que estudiaban muchos de ellos contabilidad, administración, que no era que no les interesaba, pero habían convertido a la facultad, y nosotros denunciábamos esta complicidad hasta arquitectónicamente, en un lugar de paso, no había ni dónde juntarse, esas históricas discusiones, no había, me acuerdo que ahí en Derecho tuvieron que inaugurar un bar para los estudiantes porque no había ni dónde sentarse un rato a discutir, eran universidades de paso, era una cosa más para salir rápido al mercado de trabajo, para ponerse al servicio de las empresas, era ese el discurso que primaba, y ahí estuvimos armando agrupaciones, juntando compañeros, muchos de ellos todavía hoy nos acompañan. Y aprovecho también para hacerle un homenaje a Iván Hein, que fue parte de mi organización. Ya empezaron los cartelitos, ¿eh? Se hizo el disimulado, pero ya me dijo 5 minutos. Así que... Entonces, no, quedamos que sí. No. Entonces... Quiero decir que estuvo esa generación forjada en los 90, de pero mucha desilusión, desánimo. Y yo lo comentaba en los 90, lo debo haber comentado 300 veces con los compañeros que militábamos, ¿no? Y estábamos tratando de conseguir diferentes cosas que no les cobraban, porque les empezaban a cobrar, miren qué perverso, les empezaban a cobrar los bochazos. Eran diferentes formas de meter el arancel por el lado más espantoso, más horrible. ¿Cómo te van a cobrar el bochazo? ¿Cómo la universidad no se va a hacer cargo? Y vuelvo a la tribuna estudiantil. Basta de cobrar los bochazos. Basta de cobrar los posgrados en la universidad pública y gratuita. Basta de meter el arancel. Basta. Perdón. Volví a mí. Pero todos los 90 estuvimos militando contra eso, contra las formas descubiertas y encubiertas del neoliberalismo, cómo penetraba hasta el último poro de la sociedad, de los compañeros, en la conciencia, por todos lados. Acá la tengo también a Julieta Calmel, que nos acompañaba militando en psicología. Pero miren cómo terminó esa historia. Porque después vino, ya sabemos, el derrumbe de 2001. Y hablando de generaciones, la caída de las Torres Gemelas. ¿Saben dónde estaba yo el día que cayeron las Torres Gemelas? Me acordé porque el otro día la presidenta habló de esto, ¿no? Habló en esa reunión que tuvimos con muchas de las figuras impresionantes que hemos logrado traer, que han querido venir y que hoy comparten este acontecimiento con nosotros. Pero decía ella, la caída de las Torres Gemelas, todos nos acordamos qué hacíamos el día que cayeron las Torres Gemelas, y ella decía, no cuando cayó el muro de Berlín, pero sí cuando cayeron las Torres Gemelas. Todos nos acordamos qué hacíamos ese día, marcó una época. Yo estaba en el estudio del padre Mariano Recalde escribiendo una denuncia, era la madrugada, habíamos quedado toda la noche despiertos, escribiendo una denuncia porque habíamos ganado la elección en el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas con nuestra agrupación y nos habían hecho fraude. Entonces estábamos escribiendo la denuncia y yo miraba caerse las torres y decía, ¿y a quién le va a interesar el fraude de la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Qué periodista me va a preguntar de esto? Para nosotros era la vida misma. Ese mismo día, ese 11 de septiembre, estaba escribiendo esa denuncia contra el fraude. Pero digo, entonces hay una generación, por lo menos en la que a mí me tocó vivir, que se forjó, que tuvo su horneada con la vuelta de la democracia. Y yo creo que fue imborrable, porque nosotros, más allá de los 90, más allá de la fuerte, porque estas no son procesos culturales que salen de la voluntad del pueblo, de la cultura de un país, son impuestos. La desmovilización política, la guerra contra las organizaciones sindicales, contra la
organizaciones políticas en general. Fue una guerra declarada y pergeñada para lograr que los pueblos perdieran su capacidad de transformación. Y eso fue parte de los 90. Entonces nosotros seguimos luchando contra eso, a veces con humor, con chistes, viendo cómo atraíamos a los estudiantes hacia la política estaba absolutamente desprestigiada. Y quiero decir algo más, porque a eso me voy a referir para cerrar. Otra presa, otra víctima de ese ataque despiadado fue el Estado. Fue el Estado. El Estado, y en la Facultad de Ciencias Económicas eso se consagraba como teoría, y se daba desde el púlpito de los docentes, que el Estado no sirve para nada. El Estado molesta, el Estado perturba, desplaza, echa, genera ineficiencia, genera corrupción, genera todos los males que a uno se le puede ocurrir. En economía es la inflación, es la crisis, todo es culpa del Estado, el gasto público. Esa es una teoría económica, nosotros lo vivimos en carne propia porque eso nos enseñaban en la facultad. Pero esa guerra contra el Estado, esa idea de que el Estado no sirve para nada, yo creo que hasta nos llegó a permear a nosotros, que pensamos que el Estado era un enemigo. Y era un enemigo de las movilizaciones populares, de los intereses de los estudiantes. Era un enemigo el Estado. Y después viene, y a esto voy, aquello que ocurre, fantástico, fabuloso, que sigue teniendo destellos de luz, diferentes momentos, pero tremendos, tremebundos, como situaciones políticas, como lo del 1 de marzo. Me acuerdo ahora el funeral de Néstor. Me acuerdo momentos, pero... Eso que se inicia en 2003, que también no es la mía, pero lo vemos. Y eso es lo que les duele a nuestros enemigos. Que hay jóvenes, yo no lo soy ya, pero que se han forjado al calor de ese renacimiento de la política que se empezó en la Argentina en 2003. Eso está marcando una nueva generación. Y yo entiendo, por mi experiencia personal, que también como la mía, eso que ocurrió en momentos muy tempranos va a ser imborrable. Es, permítanme, irreversible. ¿Y qué diferencia hubo? Porque yo me acuerdo que nosotros formamos parte de esas ideas autonomistas, ¿se acuerdan? Chiapas y el movimiento zapatista, formábamos parte que comprendimos que eran formas de la resistencia, muchas de ellas, no tanto del avance directo, inmediato, claro, sino de la resistencia. Pero entendimos, a partir de 2003, entendimos porque nos lo dijeron, pero entendimos por qué pasó, que el Estado puede ser también, debe ser, un instrumento de emancipación. Que cuando el Estado está en buenas manos, cuando la democracia es genuina, cuando entre el pueblo y el Estado no se meten las corporaciones, los lobbies, las presiones, cuando el Estado representa los intereses permanentes de un pueblo, el Estado es un poderoso instrumento de emancipación. Y logramos algo, y acá no podemos no hablar del papel que han tenido Néstor y Cristina, logramos una alquimia que da para pensar, da para discutir, pero para eso estamos en este foro. Conseguimos algo impensado. Nosotros, en Argentina, tenemos un Estado rebelde. Tenemos un Estado... Tenemos un Estado autónomo, tenemos un Estado independiente, tenemos un Estado que lucha contra los poderes genuinos, contra los poderes reales, contra los poderes preconcebidos. El Estado, como ha demostrado los 90, porque es el mismo Estado argentino, pero como ha demostrado ese contraste entre el Estado de los 90, un Estado ajustador,
un Estado que llevaba la persecución, un Estado represor, y ahora tenemos un Estado que es absolutamente lo contrario, que se ha convertido en un instrumento de emancipación, pero se ha constituido en un instrumento de desarrollo, se ha constituido en un instrumento de crecimiento, se ha constituido en el principal, en el más fuerte, en un histórico instrumento de inclusión social. No lo podíamos hacer. No lo podíamos hacer sin el Estado. Entonces, me parece que esa enseñanza, que esa disputa, hoy se ha enclavado en el medio de la encrucijada del presente. Y es una discusión para toda América Latina, porque desde la derecha siguen con su discurso de que todos los males provienen del Estado. Nosotros pensamos que era una persecución contra la militancia, contra las organizaciones, pero es una persecución contra el Estado también, contra el Estado entendido como un Estado democrático. Nos tratan de hacer creer que el Estado siempre hace daño. Y tenemos ejemplos, porque ellos han usado el Estado para hacer daño. Cuando los ministros se los ponían las corporaciones, cuando las leyes, los decretos, las regulaciones, las diferentes decisiones del Estado se escribían en las oficinas de los poderosos. Ese fue un Estado del ajuste, fue un Estado del retroceso. Pero nosotros, creo yo, que hemos hecho una larga experiencia ahora, importante experiencia, duradera experiencia, pero también hemos alumbrado en este camino un nuevo Estado. Y alumbrar un Estado, cambiar la naturaleza del Estado, que implica cambiar su estructura, cambiar la mentalidad de sus funcionarios, cambiar la mentalidad de los empleados, casi catequizar adentro del Estado, trabajar para que ese Estado sea eficiente, para que ese Estado no sea perturbador de la actividad económica cuando está vinculada al crecimiento, a la distribución, para que ese Estado ayude a los que más necesitan, para que ese Estado sea efectivo. Pero quiero decir algo, porque esto es fundamental. Cristina nos dijo que este es un modelo de crecimiento e inclusión social. Crecimiento e inclusión, hoy en esta encrucijada, es algo que nos pueden decir todos los candidatos. Crecimiento, inclusión, ¿quién no va a hablar de esto como valores buenos? No pueden prometer eso hasta por las orejas. Pero ¿qué piensan del Estado? El Estado molesta, van a tener que aceptar que el Estado tenga algo que ver con YPF porque especulan con que no van a poder entregar YPF o entregar aerolíneas, van a seguir con la asignación a regañadientes porque las encuestas le dicen que está bien vista, precios cuidados, todas las políticas que hemos hecho desde el Estado de cara a la gente, para la gente, dicen que las van a continuar porque están especulando simplemente en que no las pueden dar de baja, porque si nuestro candidato es el proyecto, ¿qué quilombo se va a armar? Sí, sí. Ya. Y para terminar, esas palabras, distribución, crecimiento, que todo el mundo tiene por buenas, desarrollo, todas esas palabras, requieren un enorme esfuerzo. Y requieren, básicamente, transformar la sociedad, porque el crecimiento, siguen mintiendo los economistas, pero el crecimiento no es un proceso natural, algo que automáticamente, de manera imposible de detener, va a ocurrir con todos los países del mundo, que todos marchamos hacia la convergencia. Eso no es verdad en países como el nuestro. Si uno lo deja a la deriva, como una nuez en ese mar del mercado, de los mercados financieros internacionales, si uno lo deja a la deriva de las corrientes de capitales que entran, no vamos hacia el crecimiento con desarrollo, no vamos hacia la inclusión social, vamos para el otro lado. Hablemos con todas las palabras, porque eso ha ocurrido, han dejado a la economía argentina a la buena de Dios
y hemos ido para el otro lado. Algunos se enriquecieron, pero la mayoría nos empobrecimos. Entonces, ¿qué es esto de que va a ir para ahí? Se necesita no un Estado avasallante, un Estado que esté en todos lados, no un Estado que perturbe, que persiga, un Estado que se ponga a la cabeza, expresando la voluntad del pueblo, de un programa de transformación de la sociedad. Vamos a seguir transformando la sociedad desde el Estado. Y que no se comprometan ya, porque leen las encuestas, con que no pueden bajar un programa u otro de los que Cristina y Néstor pusieron. Que se comprometan con un Estado al servicio de la transformación. Y digo como un comentario lateral, si uno quiere transformar, cualquier cosa que quiere transformar, sobre todo si eso que quiere transformar era de otro y a otro le iba muy bien como estaba. Cuando quiere transformar, hay debates fuertes, hay confrontación, porque la transformación es un proceso dinámico, es un proceso vivo. Es un proceso no que requiere hablar despacito y estar todos de acuerdo. Probablemente, y esta es una contradicción, nos piden que los argentinos demos con pasión los grandes debates. Bueno, estos son los grandes debates. Si uno está tocando intereses, no puede esperar que esos intereses no reaccionen. Si esos intereses son los dueños de muy grandes monopolios, son los dueños de los medios, son los dueños de las conexiones internacionales, son los dueños de los bancos, son los amigos del sistema financiero internacional, van a reaccionar y le van a hacer la vida imposible, no a un gobernante, no a un ministro, a un pueblo para que transforme la sociedad. Los que no quieren que hablemos fuerte, los que no quieren que nos hagamos oír, somos nosotros, porque ellos tienen todos los medios y todo el mundo los escucha y pueden hablar bajito porque nadie los interrumpe cuando van con sus cómplices a predicar aquellas recetas que en Argentina no es que fracasaron, nos llevaron a la bancarrota. Entonces yo lo que pido, porque Cristina nos enseñó, que no es que hay que ver el crecimiento y la inclusión cómo lo vamos sopesando para ver qué conviene, que la única forma de crecer para un país como la Argentina es con el Estado al servicio de la distribución del ingreso y la riqueza. Ese es el único camino del crecimiento. Quiero escuchar los proyectos que hay. Quiero conocer las ideas nuevas para seguir por el camino de la inclusión y la distribución del ingreso. Quiero conocerlos porque no los conocemos. A lo sumo, tímidamente dicen, y esto no lo voy a cerrar. Pero ¿cuáles son los proyectos para seguir avanzando? Entonces, compañeros, y para cerrar, estamos en un mundo que se cae a pedazos. Porque esto es así. Y no lo digo yo. Recorran ustedes lo que ocurre en países que hasta hace pocos años les iba muy bien, afortunadamente. Y se cayeron como castillo de naipes justamente por los mismos intereses que atacaron en 2001 a la Argentina, que la atacaron al final del gobierno de Alfonsín, por esos mismos intereses. Miren lo que han hecho un desastre. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que los pueblos tienen que disponer de todos los instrumentos para defenderse de esos embates, pero que no podemos estar solamente a la defensiva. Que el único camino para defendernos de esos embates, el único camino es seguir avanzando por el camino del crecimiento, la distribución, la industrialización, por el camino que nos mostraron en Argentina Néstor y Cristina, en Latinoamérica. Todos los países hermanos que han reconstruido el Mercosur, que han reconstruido la UNASUR, y que sépanlo bien, estamos de nuevo juntos. Latinoamérica es una sola. Así que, compañeros, hemos hecho mucho. Yo vengo a hablar de las nuevas generaciones. Ya como ven, hablé de 3 generaciones posteriores a la mía. Pero creo que eso es lo que este foro, por lo menos en esta conferencia, nos deja claro. Hay un legado, hay mucho camino recorrido, pero la tarea de seguir transformando la Argentina es una tarea que queda en la cabeza, sobre la espalda de nuestras generaciones, sobre todo de estas últimas generaciones, pero sépanlo, así lo veo yo, así lo vemos miles y miles de compañeros. Esto es irreversible, compañeros.